Un saludo a todos los que nos acompañan a esta hora. Pues de verdad nosotros consideramos la actuación del patrullero Zúñiga primero como aferrada a la Constitución. Es el mandamiento que tiene no solamente los ciudadanos, sino un servidor público de garantizar y proteger los derechos humanos. Por consiguiente, nosotros hemos considerado primero desde el punto de vista legal que el policía actuó conforme a la Constitución y las normas colombianas en primer lugar. Y segundo, consideramos que es demasiado valiente y que es uno de esos hombres que han caracterizado históricamente a nuestro pueblo y a nuestra gente, que ponen los intereses de los más débiles por encima de los suyos propios. Recuerde usted que en medio de esta pandemia hay una orden del gobierno para que no haya desalojos. En ese orden de ideas, ¿no se puede interpretar que este patrullero estaba cumpliendo la orden del presidente Iván Duque? Yo lo pondría de la siguiente manera. Lo que hizo el patrullero Zúñiga es derecho constitucional puro y aplicado. Es decir, nuestra Constitución de 1991 se forja sobre el principio de la prevalencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. El patrullero tuvo que escoger entre una orden que evidentemente violaba derechos fundamentales, que implicaba sacar a unas personas vulnerables de su sitio de vivienda en medio de una situación que es completamente anómala y que es completamente diferente, que es la pandemia como tal. Y el patrullero hizo uso de las herramientas constitucionales, que es básicamente la objeción de conciencia o la excepción de inconstitucionalidad. Creo que el patrullero empieza a mostrarnos lo que es la Constitución de 1991. Desafortunadamente, digamos, por la doctrina propia de las fuerzas policiales e incluso de las fuerzas militares, no se tiende a enseñarle a los patrulleros y a los policías que ellos tienen todo el derecho de no acatar órdenes inconstitucionales y órdenes que violentan derechos humanos y en este caso derechos de personas vulnerables en una situación más vulnerable como es la pandemia. Yo llevo años haciendo un seguimiento a un control político a lo que es el abuso policial. No nos cansamos de poner quejas constantemente y hay una constante que es la impunidad frente a los abusos que cometen, digamos, uniformados contra el ciudadano del común, bien sea vendedores informales, jóvenes, o en este caso personas vulnerables. Mire usted las cosas. Ayer, mientras el país aplaudía lo que ha hecho el patrullero Zúñiga, teníamos un caso en Cúcuta de cómo un policía apercollaba a un ciudadano que había hecho uso de las excepciones para salir a pasear con su hijo de 3, 4 años de edad. Entonces yo sí lo digo con toda sinceridad, yo creo que si la policía suspende al patrullero Zúñiga y deja impune a todos esos casos de abuso policial que hemos venido denunciando, se puede decir, yo lo digo sin sonrojarme, que prácticamente la policía es una porquería de institución para los ciudadanos colombianos. Es así de simple. Es que acá no se puede estar permitiendo que el policía vive abusando del ciudadano y el día que un policía toma una decisión valiente de no ofender o de no atropellar los derechos de los ciudadanos, entonces lo vamos a sancionar. Entonces yo creo que llegó el momento que si la policía hace eso, sencillamente cae completamente la poca o cada vez más pequeña legitimidad que tiene frente a los ciudadanos, principalmente y especialmente en medio de esta época de pandemia, porque nos hemos dado cuenta que desafortunadamente esta situación se está prestando para que cada día más veamos diferentes tipos de abuso policial en todas partes del país, en Bogotá y en Cali. Y quiero también decir, yo sinceramente no entiendo la actitud del alcalde Jorge Iván Ospina. Yo soy muy frentero en mi control político, bien sea con los de mi partido, bien sea con los de otro partido. No entiendo la actitud de Jorge Iván Ospina, no da ninguna explicación, parece decir que estuvo bien, igual que le dijimos a Claudia López acá en Bogotá. En ese tipo de situaciones, lo que tiene que hacer la autoridad administrativa que da la orden o que parece justificar la actuación de la policía es salir a dar explicaciones sobre lo que está pasando. El alcalde Jorge Iván Ospina no lo ha hecho. Parece que este muchacho tuviese la Constitución pegada en su cabeza. Y lo digo por lo siguiente: el artículo 2 de la Constitución Política establece que el fin social del Estado y los servidores públicos es servirle a la comunidad. Es el fin fundamental de los servidores públicos. Y ahí es donde va esta discusión, porque nos estamos quedando solamente en si el patrullero
¿Desacató una orden o no? Pues claro que lo que hizo el patrullero, él no desacató ninguna orden. Los que estaban violentando la Constitución eran los superiores del patrullero. Tanto el corregidor que dio esa orden, porque esa orden la dio un corregidor, ¿cierto? Con el acompañamiento de la alcaldía de Cali, ¿sí? Tan incumplieron ellos y violaron la Constitución política que quienes están, todo lo contrario, violando las normas en nuestro país son los servidores públicos, en este caso los oficiales de policía, los otros policías que acataron esa orden, como el corregidor y los servidores públicos que participaron de ese desalojo. Es que aquí la Corte Constitucional, en diversas sentencias que las vamos a poner a disposición de la defensa del patrullero, establece la protección del derecho a la vivienda de los colombianos, pero hay otros derechos principalísimos que se violentaron aquí, como el derecho fundamental de protección a la niñez. O sea, hay unos principios constitucionales que no pueden pasar por encima. Y aquí se abusó del derecho y a la protección que tenían los menores en ese momento. Aquí se abusó del derecho que tienen estas familias a la vivienda digna. Aquí no se cumplieron diversas sentencias de la Corte Constitucional que cuando se trate de desplazados o de víctimas de la violencia en Colombia, ellos deben de tener un trato especial. No, aquí se privilegió unos poderes particulares y el patrullero, que me imagino no sabía de ese tipo de cosas, pero sí entendía que se estaban violentando unos derechos fundamentales, decidió ponerse del lado de los débiles y obviamente amparar sus derechos y no desalojarlos.